el video. A ver, sí, aquí para que salga directamente en la página de Ecos de la Antigüedad. Y estamos haciendo correr aquí al Marqués. ¿A qué distancia quieres que ahí estamos al aire. Ándale, ahí estás bien. Sí. Muy bien. Un poco detrás. Pero, bueno, adelante, Jorge. Nada más que salgo yo en vez de ustedes. Entonces, Pues así. pero Quedó como en selfie, ¿no? lo que pasa es que hay que invertir la pantalla ver, para sí, que déjame no ver. pueda ver lo que estoy grabando. Sí. Ya. Ahora sí. ¿Sí? Ándale, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Ecos de la Antigüedad busca difundir la historia. No somos historiadores, nos gusta la historia, nos apasiona la historia, nos gusta estudiar de historia, y básicamente la difusión la hacemos a través de los programas de Ecos de la Antigüedad, de Ecos de la Noche en Radio Universidad Autónoma de Querétaro, los sábados a las 8:30 de la mañana y los martes a las 11 de la noche. Y también junto con ellos se dan diferentes cursos y conferencias, y como esta mesa del día de hoy, de esta noche. Y bueno, el día de hoy, precisamente 31 de octubre, que se festeja en muchos lugares del mundo, el Halloween en las tradiciones más de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra, de Estados Unidos, y que nacía como un día de acción, de gracias, de término de la cosecha, para tener las provisiones para el invierno que se avecinaba. Y también tradicionalmente pues es cuando viene la visita de los seres que ya se han ido. En esas culturas más desde el miedo, por eso los fantasmas, por eso las brujas, por eso los monstruos, y dulces típicos, postres, comidas, las calabazas, etcétera. Y hay tradiciones pues por todo el mundo, no son los únicos. También encontramos tradiciones en Estados Unidos, en Irlanda, como decíamos, en China, en Haití, en la India también. Y bueno, acá en México fuimos nosotros especialmente distinguidos, ya que el Día de Muertos es una tradición patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Dentro de este contexto, dentro de esta fecha, pues vamos precisamente a abordar nuestro tema del día de hoy, las aventuras de los aztecas en el más allá. Y bueno, aquí vamos a tener el honor de que nos acompañan precisamente Raúl, si nos quieres poner el contexto histórico precisamente de esta época para entrar en materia. Sí, el propósito es 31 de octubre, día de Halloween. Hoy empieza la frontera entre vivos y muertos, se hace delgadita, tanto que es posible que los muertos empiecen a venir a partir de hoy durante 31, 1 y 2 de noviembre. Y el propósito pues era estar a tono con estas fechas, pero en un tema que nos apasiona, que es la historia prehispánica, y nos encontramos un par de crónicas que alumbran Fray Diego de Durán y Hernando Alvarado Tesosomo, donde se ve claramente los esfuerzos que hicieron tanto Moctezuma I y II para, de alguna manera, el primero buscando Aztlán, la ciudad mítica de su origen, y el segundo una escapatoria a la puerta del inframundo, la que va al Mictlán, que es el lugar de los muertos, una de las mansiones de los muertos, puesto que estaba asustado por lo que le venía, quiso huir ahí, y se hicieron una serie de movimientos de tal manera que vale la pena verlos, analizarlos. Podrán mover un poquito a risa, pero el primero se desarrolla aproximadamente cuando los aztecas ya son la gran potencia del Anáhuac, allá como por 1430 aproximadamente. Ya han dominado a los tepanecas y empiezan a ser el gran imperio que llegaron a convertirse. Y pues una de las bases o fundamentos que estaban buscando era justificar esa grandeza. Y de las primeras curiosidades que surgió en el emperador de aquel entonces, el
primero que digamos más fuerte, Moctezuma primero, es ver en dónde estaba esa ciudad de los orígenes, y ahí parte la primera historia. La segunda, la de Moctezuma II, es cuando ya falta poquito para la llegada de los españoles. Se estuvieron viendo una serie de presagios tan feos y tan funestos que empezaron a poner pánico en todos los habitantes de Tenochtitlan, pero más el tlatoani Moctezuma II, que sabía que algo iba a ocurrir. Hay, digamos, una gran documentación en cómo investiga él qué es lo que va a pasar, y saben que están ante un inminente fin, como que lo presienten. Y es así que él tiene la idea de evadirse, de no enfrentar esta responsabilidad, y entonces, bueno, el plan era huir, pero ¿a dónde? Había una cueva en Chapultepec, y esa cueva era la puerta del inframundo, y dice, bueno, ahí me voy, y de ahí parte esta segunda historia. Digamos rápidamente el contexto para no enredarnos más en estos datos. Correcto, vamos entonces a partir de estos dos relatos. También Alonso, si nos quieres dar el contexto aquí de Aztlán, vamos a entrar en ese tema. Claro, sí jala este micrófono, ¿verdad? Sí. Ok, si no hablamos fuerte. Subimos la voz. Ándale, no, vamos a analizar estas dos narraciones. Por una parte, Raúl va a ir dando la historia y lo que los diferentes estudiosos han interpretado acerca de estas dos aventuras que tuvieron los mexicas o los aztecas en el más allá. En el caso mío, normalmente yo en el programa inclusive hago como comentarios de tipo interpretativo de las cosas, y la verdad es que estas dos narraciones tienen mucho material para interpretar. Entonces a mí me gustaría poner 4 puntos que tengamos en mente a lo largo de la plática, para que sobre eso podamos hacer algunos comentarios. El primero es, pues, obviamente el pensamiento náhuatl. La verdad es que tenemos una imagen, diría yo, incompleta de lo que es el pensamiento náhuatl, la riqueza de los filósofos náhuatl, que por cierto, náhuatl no eran nada más aztecas, ¿no? O sea, los pueblos nahuas son varios, y hay bases filosóficas que son muy anteriores a la época de las narraciones, y vamos a ver por parte de ellos, vamos a ir comentando cómo pensaban ellos. El segundo punto que vamos a comentar tiene que ver con las creencias populares, es decir, un poco lo que pensamos normalmente las personas que no somos especializadas ni en la historia ni en la filosofía, pues qué pensamos de estos pueblos nahuas. Después vamos a ver algunos paralelismos con otras culturas. Ya veremos más adelante, por ejemplo, que las tradiciones judías, las tradiciones pitagóricas, las tradiciones del antiguo Egipto, resulta que se parecen mucho a lo que en estas historias vamos a ver. Y por último le vamos a dar un toque de psicología, es decir, de estas historias vamos a extraer algo que tiene que ver con la psicología transpersonal, que fue lo que manejó principalmente Jung, Carl Gustav Jung. Y transpersonal, ¿por qué? O sea, ¿por qué elegir esta escuela y no otra? Pues porque resulta que así pensaban los nahuas, ¿no? O sea, desde hace cientos de años ellos ya tenían una visión transpersonal del universo, ellos mismos ya pensaban cómo se convive con otro ser humano y con otros entes no humanos, y de eso se trata la psicología transpersonal. Vamos a aprovechar de ahí también el concepto de arquetipo, que bueno, el arquetipo va más allá de un símbolo, de un modelo. El arquetipo es de lo más profundo de la psicología, tanto individual como colectiva, y vamos a tratar 3 arquetipos que a mi parecer se presentan en estas narraciones de una manera pues increíblemente clara, para la época parecería que esta teoría viniera desde entonces. Sí, muchas semejanzas efectivamente con otras culturas de
contactos, de estos contextos que hay también, y bueno, iremos profundizando en ello. Entonces vamos a entrar con este primer relato. Ya entramos al relato, bueno, Sí. inmediatamente ya para... Si vamos a entrar al relato, Raúl, y conforme tú vayas narrando lo que querían hacer, vamos viendo por qué Aztlán era como era, por ejemplo, y esas cosas, ¿no? Vamos a ir conversándolo, y es la manera en que, bueno, pues vamos a ir relacionando la historia que se narra con lo que pensaban los nahuas, o con, pues, nuestra visión moderna del siglo XXI, ¿no? Inclusive del universo y del origen del hombre y todo eso. Así es, y esto nos lleva a encontrar cómo es Aztlán, cómo es el universo, el origen del hombre, el origen del pueblo náhuatl, el origen de este pensamiento náhuatl. Sí, si pasamos la siguiente laminita, anda, para inspirarme mejor. Estamos a mediados del siglo XV, 1430 aproximadamente. Ya lo había comentado rápidamente, los aztecas empiezan su gran crecimiento, ya han dominado en la guerra en contra de los tepanecas, y hay esta curiosidad de Moctezuma I, que es el quinto Tlatoani mexica, y él piensa, bueno, al parecer ya existía este rumor de que ellos venían de ese lugar mítico de Aztlán, y se decía, bueno, ¿en dónde estaba? ¿Cómo es? Y ¿habrán quizás nuestros antepasados? ¿Alguien guarde memoria de esto? Y es así que habla al primer ministro, que creo que era su tío, Tlacaelel. Muchos saben que este personaje era el poder detrás del trono, y bueno, decide que una de las fundamentos para crear esta gran nación es saber de dónde venían. Y bueno, ya estaba el origen de Aztlán y había que ubicarlo precisamente en dónde estaba. Surge una primera idea entre estos dos personajes que realmente eran los que gobernaban el imperio azteca o mexica, ya mejor dicho, y bueno, le dice, voy a crear el Tlatoani, una expedición especial con soldados y pochtecatls, que eran los comerciantes que viajaban a los lugares más remotos, y bueno, tratar de ir al norte. ¿En qué parte del norte? Pues nadie sabía dónde estaba, y al parecer eran grandes las distancias que tenían que cruzar. Finalmente, bueno, este punto lo escucha Tlacaelel y dice, no, esto no puede ser así, no podemos buscar un lugar en la nada yendo simplemente para el norte en un territorio tan vasto. No es práctico, no es cuestión de estar pues mandando gente. Aquí voy a dar una cita rápida exacta de lo que le dice. Dice, has de saber, Señor, esto que quieres hacer y determinar no es para hombres de fuerza ni valentía, ni depende de la destreza de las armas para que empiece gente de guerra, o sea, que se emplace, ni capitanes, ni con estruendo, ni con aparato de guerra, sino que solo se trata de saber dónde habitaban nuestros antepasados y en qué lugar nació nuestro dios Huitzilopochtli. Ustedes saben que esta era su principal deidad. Él y Tlaloc, digamos, eran la dualidad, la guerra, y Tlaloc, digamos, la agricultura, lo que significa la alimentación, los dos en igualdad, digamos, de nivel de importancia. Y de esta manera, bueno, Tlacaelel dice, yo propongo mandar nigromantes, brujos, chamanes, ya Alonso nos va a decir exactamente qué es lo que puede ser para que hagan precisamente esta investigación. Pero antes, rápidamente, manda a llamar al historiador que le llamaban el Cuauhcuatl y le hace esta pregunta. Voy a citar rápidamente. El emperador le dice, padre anciano, mucho querría saber qué memoria tienes tú en tu historia de las 7 cuevas donde habitaban nuestros antepasados y abuelos
¿Y qué lugares son aquellos donde habitó nuestro Dios Huitzilopochtli y de donde sacó a nuestros padres? Pues el Cuauhcuatl le manifiesta que Aztlán es el lugar de las garzas, de la blancura, que hay una gran distancia. Dice que en este cerro había un cerro en la mitad de un lago que llamaban Culhuacán, con la punta retorcida, marinos, gallinas de agua, que gozaban de mucho canto y melodía, algo así como el Tlalocan, como algo como de alegría, pero no sabía dónde estaban exactamente. Sí, adelante. Sí. Así es. No, y efectivamente lo que le dice también Tlacaelel es: esto que tú estás haciendo no viene sino de adentro de tu corazón, de donde quieres tú encontrar por un mayor bien cuál es el origen que tenemos. Y entonces de ahí sale precisamente el cómo encontrar ese lugar a donde estaban los antepasados, donde había nacido Huitzilopochtli. Así es. Aquí cabe mencionar, hablando del pensamiento náhuatl, es muy curioso porque hay dos características esenciales en el pensamiento náhuatl que explican mucho el origen de esta narración. Una de ellas es que eran un pueblo con una profunda conciencia histórica, es decir, ellos observaban su pasado, observaban los avances de sus antepasados, de sus orígenes, y bueno, tenían esa conciencia que no era común en otros pueblos de la región. Y otro punto muy importante que resalta Miguel León Portilla en este libro que se llama La filosofía náhuatl, es que había como tres tipos de pensamiento, en realidad cuatro. Había lo que se llaman los filósofos, literal, así les llaman, que son los tlamatinimen. Esos eran los filósofos. Y para ellos muchos de los chamanes eran charlatanes, porque no había rigor intelectual aparentemente, o eso era lo que ellos pensaban como filósofos, que a ciertos chamanes, no a todos, ¿verdad?, porque hay unos muy respetables, les faltaba rigor, les faltaba ser estrictos en su pensamiento. Sin embargo, está por otro lado el pensamiento mágico, mítico, que de hecho en las dos narraciones pues hablan mucho de eso. Ahora, curiosamente, los filósofos rigurosos, tan rigurosos como los griegos, según algunos autores mencionan, no dejaban de tener la cosmovisión mágica del pueblo náhuatl, de ninguna manera, simplemente eran muy rigurosos en su pensamiento. Y el otro punto es que además buscaban educar a la gente. Ellos decían mostrarles al espejo, ¿no?, que la gente se autoconociera, que eso lo volvemos a relacionar con bastante claridad con la filosofía griega. Por otro lado, había lo que se llamaban los científicos, que eran los que comprobaban las cosas físicamente, a diferencia del filósofo que lo hacía a través de la razón. Y si nos damos cuenta, pues es la misma estructura del pensamiento de Occidente, o sea, no cambia gran cosa. Curiosamente. Otro punto interesante es que la visión del universo es que era un círculo de agua y la Tierra estaba en medio, ¿no? Casualmente parecidísima tanto a Aztlán como lo imaginaban, en medio de un lago, y a la propia Tenochtitlan, que fue construida prácticamente a semejanza de este universo. Y ahí viene una primera pregunta que va a ser interesante a la hora de las narraciones. ¿Será que viajaron en el espacio o será que viajaron en el tiempo? Es decir, hay la teoría de que el viaje que hacen los chamanes o los nigromantes, como dijo Raúl, brujos, los brujos, que más adelante vamos a hablar más del chamán en sí, ¿no? Pero ahorita es importante distinguirlo del filósofo, y no siempre estaban de acuerdo, además, chamanes y filósofos. Pero además hay la cuestión de si viajaron en el tiempo o en el espacio o en los dos. Es decir, hay algunas personas que afirman que su viaje fue más bien a la propia Gran Tenochtitlan como una especie de reflejo, imagen o modelo de la famosa Aztlán, y hay otros autores que dicen que efectivamente viajaron los 1000 y tantos kilómetros o más, eran más, de hecho, depende de dónde ubiquemos Aztlán, ¿verdad? Porque hay quien lo ubica en el sur de los Estados Unidos y hay quien lo ubica mucho más al sur, pero ahí lo interesante es ver si viajaron en el tiempo, en el espacio o en los dos, o en su imaginación, que es parte de lo que también vamos a ver.
Y entonces ese universo, que es un círculo de agua con la tierra en medio, esa visión que tienen ellos, pues prácticamente la vienen acarreando desde que fundan desde que viajan de Aztlán hasta que llegan los conquistadores españoles y acaban con todo. Correcto, y es como el origen es lo mismo que el destino, ¿no? Entonces ahí pareciera una suspensión en el tiempo precisamente, y es del lugar que venimos, es al lugar al que vamos también. Es un viaje, por decirlo así, desde aquí hasta aquí. Así es. Bien, yo entrando más en el aspecto histórico, objetivo, así como, ¿qué fue lo que pasó realmente, no? O sea, no. Y, ¿qué se sabe? Bueno, quiero comentar antes que estas historias recopiladas, ya hablé de los dos cronistas, Fray Diego de Durán y Hernando Alvarado Tesosumo, se hicieron en el siglo XVI. O sea que muy poco tiempo después de que ocurrieron los hechos, cada uno tenía un equipo de entrevistadores que buscaban a la gente anciana y dividían los temas que tenían que investigar. Y uno de los mejores trabajos es precisamente el de Fray Diego de Durán, que es de donde básicamente estamos sacando la estructura de esta historia de lo que hemos hablado. Y al parecer, bueno, los que le contaron, digamos que llevaron puntualmente esta historia, fueron los tlacuilos, que estaban bajo las órdenes del primer ministro Tlacaelel. Ellos conservaron celosamente estos datos, pasaron de traición y traición, y aunque a la llegada de los españoles se destruyeron la mayoría de los códices, luego viene la contraorden por parte de Felipe II de la reconstrucción de la historia mesoamericana, y surgen varios equipos: Fray Diego de Durán, Fray Bernardino de Sahagún, Bernal Díaz del Castillo, en fin, hay una gran cantidad de gente que se pone a trabajar en esto, y unos fueron excelentes en su labor, encontraron a la gente clave, y por eso este relato está llegando así a nosotros. Y lo que queda claro es que sí encontraron, 60 chamanes o brujos, los cuales tuvieron que ir primero a Tula, Hidalgo, ahí que era, digamos, para ellos la ciudad ideal, puesto que se sentían descendientes de la grandeza tolteca. Entonces, Tula era un lugar muy especial para los mexicas, y ahí había un cerro también que se llamaba Culhuacán, curiosamente igual que el de Aztlán, que estaba igual en un lago, y fueron ahí los 60 chamanes, que a final de cuentas era la mejor opción para llegar. Pero aquí ya yo pregunto, bueno, ¿cómo para qué, no? ¿O qué iban a hacer exactamente? Yo describo nada más que hicieron un círculo, no sé, en base a oraciones, quizás tomaron algo, y se habla que hay una metamorfosis, que se convierten en bestias salvajes, gatos monteses, leopardos, pumas, con el evidente objeto de que estos animales iban a recorrer una distancia más exacta, y al entrar en contacto con divinidades del más allá, le revelaron el punto a donde tenían que ir en Aztlán, que otra situación es ver en dónde están. Entonces tenían el lugar, y la distancia, según las crónicas, era 8, 9 días, 10 días quizás, varía según los cronistas que redactaron esto. Y entonces, al convertirse estos chamanes, ya Alonso nos va a explicar qué tan avanzados estaban, pero sí mucho más que los actuales, y esa ciencia, entre comillas, eran capaces de muchas cosas. Bueno, estos animales recorren esa distancia en una semana y llegan a ese lugar. Bueno, yo aquí paro la crónica y dejo a ver qué dicen más mis compañeros. Alonso, por favor, vamos, ya estamos ubicados, que llegaron, nuestro historiador nos lo dice, a Tula, y ahí ya empezó a entrar en... Ahí se transforman en animales feroces. Curioso escucharlo. Y listos para cruzar esa gran distancia. Curioso, ¿A dónde? Curioso escucharte decirlo.
Por favor. Pues sí. Bueno, vamos a retomar dos aspectos. Ahorita es esencial que platiquemos un poco sobre la visión dual que tenía el pueblo náhuatl, porque precisamente explica lo que dice Raúl. Vamos a hablar de esa visión dual, vamos a hablar un poquito más de este tema de si Aztlán existía, no existía y dónde pudiera estar, y vamos a hablar de los chamanes, ahora sí específicamente, quiénes eran, de dónde salieron, por qué se llaman así. Bueno, el primer punto, hablábamos de esa dualidad, ¿no? Decíamos, bueno, viajaban en el espacio o en el tiempo, porque hay la visión que dice que Aztlán sí existió históricamente y estaba en un lugar físico, y hay la versión que dice que es un mito y nada más, ¿no? Que es la que se refiere a que más bien se proyectaron, digamos, la gran Tenochtitlan hacia el pasado. Ahora bien, de acuerdo con Miguel León Portilla, él cita al doctor Jacques Soustelle con lo siguiente, se lo voy a leer literal. Dice, así el pensamiento cosmológico mexicano no distingue radicalmente el espacio y el tiempo. Se rehúsa sobre todo a concebir el espacio como un medio neutro y homogéneo, independiente del desenvolvimiento de la duración. Es decir, a diferencia de que hoy pensamos que el espacio ahí está y las cosas pasan ahí, para ellos era algo indisoluble el espacio-tiempo, muy a la Einstein, ¿no? Al parecer. Ahora dice, este se mueve a través de medios heterogéneos con un ritmo determinado y de manera cíclica, otro elemento esencial del pensamiento náhuatl. Ellos pensaban que todo era cíclico, que todo se repetía y además era dual, ¿no? La dualidad entre, en este caso, espacio y tiempo, la dualidad entre espíritu y cuerpo, que es la base de los chamanes, que vamos a ver más adelante. Y luego lo menciona de esta manera que me llamó mucho la atención la frase. Dice así, cada lugar, instante complejo de sitio y acontecimiento determina de manera irresistible todo lo que se encuentra en él. Las dos historias están relacionadas con este tema de saber si es el espacio, es el tiempo, son los dos, y por qué ellos pensaban que, vamos, ellos tenían la visión holística, eso se ha comentado mucho, todos los pueblos, naciones originarias de América, pensaban que formamos parte pues del mundo, somos un elemento más como el agua, como el cielo, como la nube, el ser humano es otro elemento. Y en ese sentido entonces encaja perfectamente este pensamiento. Y bueno, vamos a pasar ahora a este tema de los chamanes, que es muy interesante. Decíamos entonces que el hombre tiene una naturaleza de cuerpo y espíritu. Lo interesante es que el hombre puede transitar entre el cuerpo y el espíritu, es decir, el espíritu puede salir del cuerpo. Y como dice la historiadora Mercedes de la Garza, además puede salir voluntaria o involuntariamente. Y este es un tema sensacional. Cuando dormimos y soñamos, para efectos del pensamiento náhuatl, era que el alma se salía del espíritu, se salía del cuerpo y andaba divagando por ahí en forma involuntaria. Sin embargo, para hacerlo de forma voluntaria ya se requiere ser un chamán. Entonces, los chamanes, uno de los métodos es lo que le llama el trance extático, o sea, entran en éxtasis y el alma, el espíritu, ellos no le decían alma, le decían espíritu, el espíritu viaja, pero como viaja a voluntad, puede hacer una serie de cosas muy interesantes que por eso ahorita vamos a ver. Si pudieran haber viajado 1000 y tantos kilómetros, ya que digo 9 días, en segundos, ¿no? Entonces, bueno, primer punto importante, el chamán no se llamaba chamán, se llamaba nahual, nada más que a raíz de las concepciones coloniales y hasta las actuales, ese término fue perdiendo valor, fue perdiendo significado, se usa inclusive en modo peyorativo. Entonces pues se dejó de usar el término nahual, que por cierto tiene su origen en ser de pueblos nahuas, el cual incluye los chichimecas, por cierto. Es decir, todo, vamos, no es solamente el pueblo azteca, de hecho pues tiene orígenes de diversos lugares. Pero bueno, la palabra chamán, que es de origen siberiano, pues ya se utiliza en todo el mundo como para este tipo de magos, personas con facultades paranormales, etc. Entonces ahora vamos a ver, sí lo voy a leer porque también me cae bien cómo lo explica la historiadora. Dice así,
que se trataba de hombres dotados con capacidades sobrenaturales derivadas de su manejo del trance extático. Esto se logra mediante rigurosas prácticas ascéticas como el ayuno, el insomnio, la abstinencia y el autosacrificio, acompañadas de meditación, danzas y cantos rítmicos e ingestión o aplicación de sustancias psicoactivas, tanto hongos y plantas alucinógenas como bebidas embriagantes. Bueno, los pitagóricos eran iguales, eran ascetas, eran una disciplina rigurosa en su alimentación, en el sueño. Eso sí no tomaban, ¿no? Los pitagóricos eran más serios en ese sentido, o más fresas, podríamos decirlo. Pero vamos, el nahual se formaba de esa manera. Y además, fíjate, cosa interesante, para ser nahual caminabas un proceso de iniciación, que eso viene también en la cultura egipcia. Se habla de la iniciación de los sacerdotes y en varias otras culturas hay iniciación, es decir, ritos iniciáticos. Ahora, el nahual, ¿qué podía hacer el nahual? Bueno, podía bajar al inframundo para empezar, ¿no? Podía recorrer largas distancias en unos cuantos segundos, es decir, lo que hoy le llamamos un viaje astral. Ellos lo hacían con sus meditaciones y bueno, con el hongo, pues ahí si no hay pierde, ¿no? Y yo, viaja uno de volada. Cualquier cosa que hayan puesto. Exacto, pero fíjate, es que ahí entra un poco esa parte de si el Aztlán era mítico, es decir, fueron o se lo imaginaron o lo revivieron o viajaron en el tiempo, ¿no? Entonces dice así, recorrer largas distancias en unos cuantos segundos, asimismo comunicarse con los dioses, con los muertos, con los espíritus de otros hombres vivos y con su propio alter ego animal, que ese es el otro punto. También podían dominar las fuerzas de la naturaleza y podían transmutarse en animales. Ahora bien, ellos eran, dice también, cito, conocedores e intérpretes de sueños y quienes manejan los productos psicoactivos, plantas sagradas y bebidas embriagantes para comunicarse con lo sagrado y para las prácticas curativas y de adivinación. Entonces, resulta que sí se podían transformar en animales, de acuerdo con las crónicas. Resulta que salía el espíritu del cuerpo y viajaba, bueno, pues ya el espíritu afuera, pues ya no hay necesidad de ni la distancia ni la velocidad, ¿no? Ya viaja en segundos. Y esto era en general lo que se consideraba un chamán. Ahora regresamos un poco al tema de los filósofos. Pues había filósofos que no creían del todo en esas capacidades de los chamanes. Había científicos que no lo podían demostrar, por supuesto. Pues ¿cómo demuestras que se salió el espíritu y se fue para allá? Es muy difícil. Pero bueno, la narración habla de estos 60 brujos o 60 nigromantes que coinciden plenamente con la descripción del nahual. Muy bien, estamos en este punto que llegan precisamente, hacen ese viaje a Aztlán, llegan a Aztlán y ahí van a tener la conversación con la Coatlicue, es lo que van buscando también. Así es, vamos viendo cómo fueron los hechos. Para empezar, llevaban regalos para la diosa madre, había mantas de todo género, vestidos de mujer, piedras preciosas de oro y joya, cacao, algodón, vainilla negra, plumas preciosas y varias linduras más que eran necesarias para halagar a la madre del dios Huitzilopochtli. La madre del dios Huitzilopochtli es la Coatlicue. Hay una leyenda de cómo nace este ser, precisamente del cerro de Coatepec, ahora que le llaman Culhuacán, según, pero en la leyenda se dice que es en el cerro de Coatepec, y Huitzilopochtli ya nace siendo adulto y vestido de guerrero, pintado de azul. Entonces, esto era lo que se creía, pero la Coatlicue era, digamos, el personaje principal que estaba viviendo en esa montaña en medio del lago, en este lugar de encanto. Y bueno, ya vimos que aquí se dice claramente, y Fray Diego de Durán no lo critica, después expone sus pensamientos, pero habla de que sí se transformaron, o sea, sí hubo una metamorfosis en animales de este tipo, cubren la distancia en una semana, llegan a Aztlán, o sea, una semana es algo lógico, 8 o 9 días, corriendo a toda velocidad,
Hay expertos que dicen que está ahí por Tepic. Hay una isla que se llama Mezcatlán, algo así. Mezcatitlán, que muchos aseguran que es Aztlán y concuerda con lo que dice aquí Fray Diego de Durán, pero es otra historia. Entonces, ellos llegan ya a ver el lago, ven la montaña, ven las cementeras que tenían los habitantes y cómo pues, andaban navegando, andaban pescando, algunos cultivando, y lo primero que les sorprende es la belleza de la tierra a donde han llegado, donde se respira una gran paz, hay mucho verde y azul, una gran vegetación exuberante, y al verlos, digamos, los lugareños que estaban ahí, sus antepasados de Aztlán, se quedan, bueno, ¿estos de dónde vienen? No son de aquí, y se dice que se reúnen para verlos, entran en contacto con ellos, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y ahí empiezan a repetir una y otra vez la misma historia. No, nosotros venimos de parte del emperador Moctezuma I y de su ministro Tlacaelel, siempre este binomio, o sea, nunca era nada más del emperador, eran ellos dos, era como algo muy importante, y pues venimos a ver a la Coatlicue, a la madre de nuestro Dios, Huitzilopochtli, bueno, que nos manda para dar saludos y algunos obsequios que traemos para ella. Aquí me gustaría que nos dijeras, entra precisamente este arquetipo de la madre también, que tanto influye en nuestra cultura, en la tradición desde ellos, y también es muy importante mencionar que llegan a platicar y platican en el mismo idioma, hablaban el mismo idioma. Sí, claro, al fin y al cabo, bueno, venían del mismo lugar y conservaban esa lengua, ¿no? Era náhuatl. Exacto. Okay, sí, claro, aquí conviene primeramente ver quién es Coatlicue, además de ser la madre del dios Sol, casi nada, pero aparte Coatlicue tiene muchos significados que también me gustaría pues, prácticamente citar de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona que Coatlicue viene siendo ya prácticamente la concepción azteca del espacio cósmico con todas sus dimensiones, así la suelta, tal cual. La concepción azteca del espacio cósmico con todas sus dimensiones. Y aquí tenemos, vamos a tener, tengo aquí una descripción que me gusta mucho porque dice, vamos, me voy a saltar un poco de los párrafos, está un poco largo, pero dice, en resumen, Coatlicue es la fuerza cósmico-dinámica que da la vida y que se mantiene por la muerte en lucha de contrarios, tan necesaria que su sentido último y radical es la guerra. Es decir, esta madre del dios Sol representa la dualidad, nuevamente, del pensamiento náhuatl, y dice así, o sea que en Coatlicue se muestran incorporadas a la piedra las ideas del principio cósmico generador y sostén universal, o sea, la madre, la orientación cruciforme de los rumbos del universo, así como el dinamismo del tiempo que crea y destruye por medio de la lucha, categoría central en el pensamiento cosmológico náhuatl. Es decir, Coatlicue, y lo vemos desde la estatua, no es trágica, pero a la vez es hermosa, ¿no? Coatlicue. Y el arquetipo de la madre que nos presenta y que nos presenta la narración, que me parece a mí especialmente interesante, es también la dualidad de la madre. Tenemos la madre que es la madre tierra. De entrada, el arquetipo madre ya del siglo XXI habla de la madre tierra como origen, como dadora de vida, pero también habla de esa madre sacrificada, esa madre que, por cierto, en la narración vamos a ver la imagen de Coatlicue, ¿no? Claro. Cómo se la encuentra, ¿no? Es una madre sacrificada, también es la madre protectora, y también es esa madre abnegada que sufre por los hijos, que se entrega plenamente, que está dispuesta a dar la vida. Y curiosamente, y en la narración también, en las dos yo creo lo vamos a notar, el arquetipo también representa a la madre como carencia, es decir, en lo más profundo de la psicología de cualquiera de nosotros, por ahí tenemos esa necesidad de algo maternal que probablemente no tengamos cubierto. Muy bien. Muy bien, nada más rápidamente la lámina. Esta es la Coatlicue. Sí. Ya se le acabó la pila. Ahí está.
si se ve, es verdaderamente imponente. Fue hallada hacia finales de la época de la colonia, y aquí está una parte de la tira de la peregrinación azteca. Este era Huitzilopochtli, que venía con sus ayos o ayudantes, y pues van hacia la tierra prometida, y él les daba las instrucciones de qué era lo que tenían que hacer, hacia dónde tenían que viajar, dónde se tenían que parar, luego si tenían que continuar, hasta que llegan finalmente al islote que va a ser luego la Gran Tenochtitlan. Raúl, aquí en esta figura también tú marcas a Huitzilopochtli claramente, y quien lo carga lleva el grifo de la serpiente. Así es. Ese es interesante, ahí hace contacto. Exactamente. Así es, y aquí viene precisamente la relación con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Había la profecía de Huitzilopochtli, ¿quién de los dos quiere? A ver, bueno, ya estamos corriendo. Hay un diálogo, ¿no? Primero. No, pero continúa con la narración también cuando escala. Todo. Tú sigues con tu narración, nosotros bueno, finalmente mandan a llamar al que llaman el ayo, pero este es el ayo de Huitzilopochtli. Bueno, hay ayo de la Cuatlicue, esa es la palabra ayo, qué curioso, ¿no? Pero es ayudante, significa o primer ministro. Y bueno, en el diálogo, pues hay una plática, ¿no? Les pregunta, bueno, ¿ustedes a qué vienen? ¿Qué es lo que quieren? Y dicen, nosotros somos aquellos descendientes que iniciaron una expedición hace un montón de años y que, bueno, ahora regresamos para conocer el lugar. Salieron 7 jefes de la Gran Tenochtitlan y les pregunta el ayudante, bueno, ¿y dónde están? ¿No? Porque ahí en Aztlán la gente no moría, la gente se conservaba joven, y entonces ellos dicen, no, pues ya ni los conocimos, esos ya murieron hace mucho. Y entonces él pregunta, por Dios, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que han hecho? ¿No? ¿Qué ha pasado? Y entonces, si no vienen esas 7 personas, ¿a qué es lo que vienen? O sea, como que no encontraba exactamente lógico a qué era lo que venían. Y estos diálogos se dan primero con el ayudante, después con la Cuatlicue, pues se están repitiendo constantemente, no, nosotros venimos de parte de Moctezuma y de Tlacaelel y venimos a tener presentes a la madre de nuestro Dios, y venimos a informar también que el imperio ha crecido, que ya no somos sujetos de dominación como lo éramos antes, que somos una nación grande, fuerte y poderosa, y prácticamente se lo van a presumir. Y entonces, bueno, el ayudante de la Cuatlicue dice, bueno, ok, los voy a llevar a esa montaña que está en medio del lago, que tiene la punta retorcida, a donde está la Cuatlicue, a comparecer con ella y que le vayan a explicar. Pero explican claramente los brujos que van subiendo cuando llegan. Primero Aztlán, obviamente, sus formas de gatos monteses y pumas vuelven a ser humanos y son los que están ahí interactuando para este diálogo con el ayudante y luego posteriormente con la Cuatlicue. Ella está en la cumbre de la cima de Culhuacán y al ir subiendo, ellos dicen que se atascan, que van subiendo de manera penosa, que la arena le llega hasta la cintura, que van muy lentos, y el ayudante pues a cada rato voltea, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no caminan? Y entonces dice, no, pues es que traemos aquí regalos, presentes para ellas, y dice, bueno, ¿qué es lo que traen? Y ya les explican lo que anteriormente les había dicho, pero una de las cosas que le llamó la atención era que traían cacao, y el cacao era como un sinónimo de lujo, de algo como que los volvía lentos, perezosos. Y eso es lo primero que el ayudante le recrimina, es que ustedes se han estado dando la gran vida y por eso ahora mueren y por eso están lentos y no pueden subir y bueno, son un desastre prácticamente. Y entonces el ayudante va por los fardos, los coloca a sus espaldas y ahí va subiendo muy ágilmente, y todos los emisarios, por llamarlos de otra manera,
pues se quedan pasmados, ¿no? Qué curioso que este cuate lo hace todo, y era un anciano. Primero ellos veían un anciano y pues él se avienta todos los fardos a la espalda y así suben y finalmente llegan a comparecer con la cuatrícula. Mira, aquí tenemos otra vez temas muy interesantes que tienen que ver con la relación inclusive psicológica que muestra la narrativa. Por ejemplo, esa imagen, ¿no?, de que van subiendo enterrados en la arena, que no pueden con la carga de los bultos, los obsequios que llevan a la madre, curioso, a los ancestros, pues nos refleja un ánimo que pudiéramos calificar casi de depresivo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasaba, afortunadamente ya no, que soñaba que quería correr y sin embargo, como si las piernas estuvieran en lodo, trato de correr y no puedo, no voy arrastrando las piernas. Es tal cual la imagen que nos está presentando la narración. Entonces ahí tenemos, apenas van a llegar a ver a la madre, y ahorita que veamos a la madre, platicamos un poquito más de eso. Por otro lado, aquí voy a insertar un comentario un poquito entre paréntesis o al margen, pero que me pareció muy interesante, ¿no? Primer punto es, decíamos del glifo de la serpiente. Uno de los temas interesantes, importantísimos del pensamiento náhuatl es que son el pueblo elegido de un dios. Nuevamente, comparándolo con inclusive la tradición judeocristiana, pues tiene mucha relación. Y dice así, hurgando en la cosmovisión religiosa, el doctor Alfonso Caso descubre la clave o motivación del pensamiento azteca, fíjate, lo central del pensamiento azteca. Y dice así, el hombre concebido como colaborador de los dioses, particularmente el sol, Huitzilopochtli, es decir, el hijo de Coatlicue, el joven guerrero que nace todas las mañanas del vientre de la vieja diosa de la tierra y muere todas las tardes para alumbrar con su luz apagada el mundo de los muertos. Son entonces los aztecas el pueblo de Dios, es decir, es un pueblo, digo, del sol, perdón. Es el pueblo elegido, y no por cualquier dios, ¿no?, por el sol, que es el astro rey, que es lo más importante del firmamento. Y eso me lleva aquí a esta curiosidad que encontré, que se me hizo simpaticísima, porque bueno, nosotros insistimos mucho en el tema de la historia oficial en contra de una historia más precisa, ¿no? En el mismo programa hemos hablado que bueno, la historia oficial dice una cosa, pero a veces dice otra. ¿Y qué creen? Que eso no es de ahora, ¿no? Resulta que el mismísimo Tlacaelel mandó quemar la historia con objeto de que ellos fueran el pueblo elegido, y esto lo menciona aquí don Miguel León Portilla. Me gusta mucho cómo lo narra, porque bueno, narra varias cosas en las crónicas y todo esto, y dice, cuando Itzcoatl era rey, menciona que superficialmente pudiera ser tomado como falta de conciencia histórica en Itzcoatl y Tlacaelel, pero más bien fue su sagacidad. Comentábamos hace rato que el pueblo náhuatl tiene una profunda conciencia histórica. Entonces estaban todos pues las narraciones y demás, y dicen esto: conocedores de la importancia de las tradiciones en las que hasta entonces ocupaban los aztecas un lugar secundario, decidieron suprimirlas para poder echar las bases de un nuevo sentimiento de grupo, tal cual, ¿no? Entonces ordenaron la enseñanza de su propia versión azteca de la historia. Y dice aquí, voy a citar la preocupación de Itzcoatl, ¿verdad?, el texto que refiere a esa preocupación. Dice así: se guardaba su historia, pero entonces fue quemada cuando reinó Itzcoatl en México. Se tomó una resolución, los señores mexicas dijeron: no conviene que toda la gente conozca las pinturas. Los que están sujetos, es decir, el pueblo, se echarán a perder y andará torcida la tierra, porque ahí se guarda mucha mentira, y muchos en ellas han sido tenidos por dioses. Entonces, tratando de suprimir la historia de lo que, según ellos, era mucha mentira, pues resulta que quemaron ellos mismos, es decir, desde mucho antes de que llegaran los europeos, Itzcoatl y Tlacaelel, pues ya mejor crearon su nueva versión de la historia.
Entonces, esto es interesante porque estamos hablando de que era el pueblo elegido de uno de los dioses más poderosos, nada menos que el sol, pero resulta que había narraciones anteriores que a lo mejor no validaban eso, ¿no? Correcto, sería haber pasado de la menos 4T a la menos 3T. Muy Ingeniero. bien, entonces estamos precisamente en esta entrevista con la Cuatlicue, la profecía de Huitzilopochtli y el diálogo que se da con la Cuatlicue. Ahorita es apenas cuando llegaron allá y que iban cargando todos los regalos, se hundían primero en el agua, en la arena, y después no podían subir en la montaña también, y el ayudante de la Cuatlicue es precisamente quien toma sobre sí todos los regalos que llevaban y camina ligero para que lleguen pronto, y hagamos eso también, carguemos todo este tema y caminemos más rápido, porque si no, no vamos a tener tiempo de llegar a la segunda. Muy bien, trataremos de sintetizar. 5 correos. Ya estando ante la presencia de la diosa, al momento en que sale ella, los emisarios quedan verdaderamente espantados. Ante sus ojos había una mujer grande, fea, vieja, muy sucia, con los pelos sobre la cara, o sea, en luto, toda llena pues de tizne, de negro, tanto que se asustaron. Fue una gran impresión, y es que ella estaba en duelo desde la partida de su hijo, que le había dicho: ahorita vengo, mamá, no tardo, nada más voy a aposentar a estas 7 tribus, las dejo bien establecidas y yo regreso contigo. Y dice: sí, hijo mío, no tardas, ahorita vengo. Es el típico ahorita vengo y no regrese, o sea, no tardo. Y ahí estaba la pobre esperando en gran pena y penitencia, y entonces esto los asusta. El diálogo es muy parecido al que se había dado con el ayudante. Les pregunta lo mismo: ¿a qué vienen? Y no traen, ¿dónde están? ¿Qué manda a decir mi hijo? ¿Qué dice el Cuahuacuatl, que fue el personaje que traía cargando el bultito atrás? Y dice: no, pues no dice nada. O sea, el Dios no dice nada. Nosotros venimos de parte de nuestros jefes, traemos aquí una gran cantidad de regalos que se los describieron: vestidos, oro, cacao, un montón de cosas bonitas. Y ella pues se queda viendo de manera despectiva esos regalos y dijo: no, pues con razón están como están ustedes, ya me contaron el trabajo de que no podían subir, de que la gente se muere, de que esos 7 emisarios que habían salido anteriormente ya están muertos, y aquí la gente no muere. Todo eso, hijos míos, los trae mal. No pueden tener esta necesidad de lujos, necesitan ser mucho más sencillos. Así discurre la plática hasta que, bueno, llega el momento de presumir a lo que iban a decir que ahora su hijo era Dios de una nación poderosa que había sojuzgado al resto de las de la Anáhuac, que era próspera, que cobraban tributos, que aunque habían tenido 1000 penalidades anteriormente, ahora, bueno, eran fuertes y poderosos y le llevaban estos regalos como una muestra del poder de su hijo. Y ella, triste, le dice: ese hijo mío no se acuerda de mí, no me ha mandado ningún mensaje, y para que se acuerde de mí, el primer regalo que le da es un draguero, una como manta y una especie de calzón de enequén, que eran para él, para que se acuerde que existo y que ya es hora que regrese. Y es así que inicia, bueno, el descenso después de haber hablado, y mientras están descendiendo, la diosa pide cosas sencillas para regalar: peces de la naturaleza, mazorcas muy grandes, muy bonitas, rosas, todo esto para que lleguen como un aporte, que sí llega, que es lo que dicen, que es lo curioso, ya luego nos platicas, pero estos presentes que manda la Cuatlicue llegan efectivamente y se los presentan a Moctezuma y Tlacaelel, y informan que están esperando. Y hay una profecía, la famosa profecía de Huitzilopochtli, déjense la cito textualmente:
aquí está, dice: en estos tiempos es de cumplir mi peregrinación, hacer la guerra a los pueblos establecidos, crear un gran imperio que ha de crecer, en donde todos me van a adorar como a un gran Dios, y ellos hagan sacrificios para mí. Pero también les aclara, o sea, le aclara a su madre antes de irse, que posteriormente van a llegar otros enviados que los van a invadir y los van a destruir, porque aquellos que yo sujetare con mi rodela y espada, esos mismos han de volver contra mí. Entonces, madre, es cumplido ya mi tiempo y he de volver huyendo a vuestro regazo. O sea que tiene prometido volver, ya que los mexicas estén destruidos, como verdaderamente ocurrió. Y esa, bueno, pues es la profecía de Huitzilopochtli, que la veremos en la segunda narración, precisamente es lo que le va a dar el sentido. Es lo que hace que la segunda narración nazca. Bueno, pues con esto prácticamente cierra la primera narración, y ya vimos estos temas de la madre tierra, que además estaba desaliñada, en duelo terrible, porque es la madre que sufre. Vimos también algunos paralelos con otras culturas, por ejemplo, este Dios que va a crear un pueblo poderoso, que después será destruido, ¿verdad? Y pues es momento de pasar a la segunda narración, donde vamos a tratar desde el punto de vista de la interpretación otros dos arquetipos y un poco del tema de la profecía es decir, cómo se relaciona la profecía con la psicología, no solo de Moctezuma, sino prácticamente del pueblo en aquel momento, ¿no? Ingeniero. Correcto. Esto nos lleva precisamente a esta segunda narración. Si nos quieres dar, Raúl, por favor, el contexto histórico en el que estamos ya con Moctezuma II. Bien, ya nada más para rematar la historia anterior, bajan con los presentes de la madre de la Coatlicue. Ahí mismo hacen, abajo de la montaña, vuelven a hacer su cerco, se convierten otra vez en panteras, en gatos monteses, salvajes, leones, animales ágiles, y vuelven a cruzar de regreso para llevar los regalos de la Coatlicue y llegan a Tula, que es donde se dan cuenta que nada más llegan 40 de los 60 chamanes, 20 se han perdido, ya no están. Dicen que pues tuvieron algún accidente y no pudieron llegar, se ponen tristes, pero esos 40 llegan con todos los fardos, los aportes reales, y de esto no duda Fray Diego de Durán, y se los presentan a Moctezuma y Tlacaelel, que bueno, entre gozos, llantos y susto, escucharon todo lo que ocurrió precisamente en esta historia. Y ahora sí, pasando ya con Moctezuma II, tenemos que decir que ya está a punto de ser el contacto con los españoles. Hubo varios presagios de que esto iba a ocurrir, y Moctezuma hizo varios trabajos de investigación de qué era lo que estaba pasando. Tuvo una entrevista con Netzahualpili, el rey de Texcoco, donde le señala que todo va a terminar. Y todo esto va metiendo miedo y temor en el corazón del monarca, quien en un momento dado le dice a sus enanitos que él se hacía acompañar de enanitos, les llaman concorvados o corcovados, y de que estaría bueno ir a algún lugar, una cueva, una montaña, donde no pasar ese inminente fin que ya estaba próximo, que iba a ser el fin de la nación, y él se quería evadir a como dé lugar, y en esto enfoca sus esfuerzos de la evasión de la responsabilidad de lo que viene posteriormente, y es así donde piensa en un lugar donde huir, y al final de cuentas vamos a ver que es una puerta del inframundo que actualmente se encuentra en Chapultepec. Y de esta cueva, actualmente está muy cerca del castillo. No sé si podamos sacar las siguientes láminas. Ahí está la cueva. Sí, yo fui personalmente a verla, ahí está una foto, ahí está otra, y hay que abrir, esa es la foto que me pidió Alonso, pero lo que troné fue el video y la regué, y entonces hay que darle un escape ahí y darle clic al video para ver
cómo fue esa visita a Zincalco. Correos, ingeniero. Ingeniero. Entonces, creo que va a salir de cabeza, pero bueno, ahí, si se pueden como ladear para Ingeniero. Estaba a la derecha, de veras, vimos el video. Estamos viendo, son 7 aquí, ya estamos en la puerta del inframundo que está a mis espaldas, como ustedes la pueden ver, el lugar sagrado, la puerta al Mictlán. Por aquí podemos llegar con el dios Mictlantecutli después de pasar por 9 peligrosos páramos. Estamos en el lugar de nuestra segunda historia de Moctezuma II, cuando viene a esta cueva a buscar ayuda para escapar de lo que ya era inminente para él, la llegada de los españoles. Había habido varios presagios en donde esto se mostraba, y bueno, pues... Hay correos. Aquí fue donde trató de evadirse de su responsabilidad, de lo que ya venía. Bien, les voy a mostrar un poco cómo es el lugar. Ahí está, esta es la puerta del inframundo, como ustedes pueden ver, un lugar especial. Estamos aquí en Chapultepec. En este lugar le llaman el audiorama. Aquí pueden ver la puerta famosa, no dice que sea Zincalco, a esto le llamaban Zincalco los cronistas. Y como ustedes pueden ver, es un lugar de meditación donde la gente viene a leer, a concentrarse, a escuchar música especial. En este lugar incluso aquí podemos ver una Virgen de Guadalupe, ¿sí?, que está en este lugar aquí, en Zincalco. Y bueno, esta es la famosa cueva donde Moctezuma II manda a 3 partidas de brujos o chamanes para tratar de hacer contacto con el dios Mictlantecutli y pedir la merced de acompañar al último emperador tolteca que se llamaba Huémac, el cual murió aquí en este lugar. Volvemos a la escena. Huémac estaba ya hablando ahí por el año 1200, quizás era el final del imperio tolteca, la caída de Tula, y se dice que llegó aquí corriendo a esconderse del temible castigo de las hordas chichimecas que estaban invadiendo la Gran Tula. Chapultepec ya era un lugar conocido desde la era de los toltecas. Y dicen que entró este emperador aquí en esta puerta. En algunas crónicas se dice que pues, lo ahorcaron, en otras dicen que simple y sencillamente no salió y que hizo pacto con Mictlantecutli para cuidar a esta entrada al inframundo. Entonces este es nuestro lugar, como ustedes pueden ver. Aquí nada más se ve la cueva, quizás aparentemente hay un ducto o hay un túnel que seguramente se dirige abajo y que pues no sabemos a qué profundidad llegue. Ha habido algunos arqueólogos, si lo pueden ver, y por allá dicen que hay una losa, ahí donde está la piedra, para ir al fondo y seguir investigando. Algunos escritores, investigadores han llegado a este lugar, incluso una parte llega al castillo de Chapultepec, que se ve allá al fondo. Aquí no se puede ver por lo tupido de la naturaleza, como lo ven, y está todo rodeado, pero el castillo está exactamente en esa dirección, está muy cerca, y aparentemente llega a una de las escalinatas que está en ese lugar. Bien, este es nuestro video.
los dejo. Y bueno, continuamos con la conferencia que hemos estado dando precisamente de estas dos historias. Este es Moctezuma busca la puerta del inframundo para huir de la responsabilidad. ¿Lo vas a voltear? Lo que pasa es que ahora vas a dar de viva voz tus impresiones como chamán. Mira, tuviste la capacidad de doblar el espacio y el tiempo y ponerlo así. El chamán Raúl. Muy bien. ¿Qué ocurre aquí? Esta historia es muy curiosa. Aquí sí hay un contacto con seres que ya se han ido. El Mictlán es una de las 4 mansiones a donde iban los muertos en aquel tiempo, precisamente a los que morían de muerte natural. Todo mundo lo ubicaba en el subsuelo, en el inframundo, y esa cueva que están viendo ustedes ahí era una de las entradas. Había otras, y que estaba cuidando el último emperador tolteca, por lo que se habrán dado cuenta. Y en su miedo Moctezuma decía, bueno, último emperador tolteca, y él se sentía el último emperador azteca. Oye, pues qué bien, ¿no? El último y el último, los dos juntitos cuidando la puerta del inframundo. Magnífico, esta es una gran solución, de aquí soy. Y vamos a trabajar sobre esto. Y entonces donde empieza, manda 2 embajadas para tratar de entrar con Huémac, el último emperador tolteca, que unos dicen que se ahorcó precisamente en esa cueva y otros dicen que ya nunca más volvió a salir, pero todo mundo asumía ahí de que él era el cuidador de esa entrada. Y a Moctezuma se le hacía la gran solución de que estuvieran los dos juntos, eran de la realeza, eran lo mismo, y ya él no se iba a dar cuenta del momento en que fuera destruido el imperio, y así él solucionaba su problema. Manda 2 embajadas, mandan a desollar a 10 pobres personas, les quitan el cuero, y eran los presentes que dieron en las 3 embajadas. Las primeras 2 no tuvieron suerte. Hay una, me voy a permitir leer un texto donde le responden a Moctezuma, que le dice, bueno, tú estás loco, o qué es, porque le responde Huémac de esta manera. A ver, ahorita lo encuentro. Dice, que hay en la pirámide, estos son los presagios, no, es que aquí hay como para 5 o 6 programas de radio, pero pues no, definitivamente no es, le manda a decir, decirle a Moctezuma, ¿a qué quiere venir acá? Piensa que este es un lugar donde hay joyas de oro, piedras preciosas, plumas y mantas ricas. Decidle que os engaña, que goce lo que ya tiene y que se fije quiénes están aquí, que son hombres como él, que han tenido todo, véanlos, que han sido malos, que están sufriendo. Aquí dice, no hay ningún contento ni alegría, solo trabajo y miseria, y que este lugar no se viene de propia voluntad, sino que son traídos por la fuerza. Y en efecto, bueno, en el Tlalocan, o sea, según como mueres ahí con los náhuatls, es a donde te vas. Si mueres de muerte natural, vas ahí al Mictlán, pero si mueres de un rayo o ahogado o alguna causa del agua, te vas al Tlalocan, al paraíso de Tlaloc. Si mueres en guerra, en batalla o sacrificado, te vas a la casa del sol. Y si eres chiquito y mueres prematuramente, te vas a la casa donde está el árbol de leche, el árbol nodriza, y es por eso que dice que ahí no se va de propia fuerza. Y total, esas 2 primeras embajadas que reciben estas noticias, todos los emisarios que fueron son castigados por obtener malos resultados, los mandan a descuartizar, matan a su familia y les va muy mal, hasta que finalmente decide hacer
una tercera expedición con gente de Texcoco, que eran emisarios de Netzahualpili, que acababa de morir, pero eran los mejores nigromantes que había en todo el Anáhuac. Y esta tercera excursión de nigromantes es la que tiene éxito, y entonces finalmente, yo creo quizás cansado Huémac de tanta petición, le dice: ok, está bien, vamos a hacer un trato, pero para que tú puedas venir acá tienes que estar en sacrificio prácticamente 80 días, en donde vas a tener una dieta muy limitada, obviamente no vas a poder estar con tus esposas, vas a vestir de la manera más humilde, tu sed no la vas a pagar con agua fría, sino primero la calientas, y de esta manera te vas a mortificar en todo el cuerpo, para que así, de esta manera, si cumples en 80 días, yo te voy a recibir aquí tal como has querido. Y entonces le impone esta pena. Finalmente esa tercera embajada fue la que tuvo éxito. Moctezuma se pone muy alegre y en efecto lleva de manera escrupulosa esa dieta, todo esto que son los castigos que le impone Huémac. Para ir lo hace sin chistar, se aparta de sus esposas, incluso le dice a la persona que está encargada de ellas: si consiguen marido o hay alguien que las quiera, que se las lleven, yo ahorita no quiero nada, ya no voy a gozar. Y eso que tenía fama de gran amante. Y finalmente él cumple con su sentencia, y bueno, ya hasta aquí dejo la narración porque creo que se espacio, ya entramos a lo último porque ya viene el desenlace, pero primero esto después de los comentarios que nos va a hacer Alonso. Sí, vamos a revisar los arquetipos. Sí, de hecho vamos a revisar dos arquetipos más que tienen que ver precisamente con Moctezuma y con Huémac. Huémac fue un rey, bueno, era el último rey tolteca, que se fue un poquito con la colita entre las patas, o sea, lo corrieron medio feo, pero en realidad había sido un gran héroe, y queda como un gran héroe después de todo. Por eso es que Moctezuma le quiere pedir audiencia, ¿no? Al fiero Huémac, le decían. Entonces, en el fiero Huémac tenemos un arquetipo muy interesante, sobre todo contrastado con el del Moctezuma temeroso, el del Moctezuma que quiere evadir su responsabilidad. Dice: yo me meto en la cueva con Huémac y allá que se hagan bolas, ¿no? con los que vienen a destruirnos. Aquí tenemos el arquetipo de la sombra y persona en Moctezuma, y de la persona y el héroe en el caso de Huémac. Y es interesante porque la narración hace muy claro el contraste entre, como quien dice, lo más oscuro del yo perdido, ¿no? Por ahí, o digamos, la parte cobarde de Moctezuma demuestra ese temor que todo ser humano trae en lo más profundo de su ser, y que muchas veces es irracional. Por ejemplo, en este caso había una profecía, pero no era muy demostrable, ¿no? Que finalmente se cumplió. Hay que tener en cuenta un detalle importante que he venido también pensando sobre las dos narraciones, que finalmente lo narran europeos, ¿no? Es decir, o conversos, es decir, personas que ya pasaron por un proceso de culturización. Los escritores toman tradición oral y la escriben, pero no creo yo que con una objetividad así increíble, ¿no? Yo creo que llevaba un poquito de agenda, y obviamente traían una cultura detrás, entonces no podían escribir con una cosmovisión que no conocían. A la fecha no la conocemos y hay mucho estudio histórico. Este libro completito de filosofía y está lleno también de preguntas, ¿no? Entonces tenemos vamos trayéndolo al siglo XXI, tenemos el héroe, que es, como quien dice, la parte más luminosa de la personalidad humana, en el caso de Huémac, y tenemos esa sombra que todos venimos arrastrando, así como en lo más habita en nuestro ser, y es la que, con los temores de Moctezuma, que por cierto, no infundados, pero eso lo sabemos ahora, pero en su momento pues era nada menos que el emperador, ¿no? Entonces esos son básicamente esos dos arquetipos. Aquí valdría la pena también entender un detalle muy curioso, porque decían, bueno, se podrá conocer el más allá desde el más acá, y el historiador, nuevamente Miguel León Portilla, bueno, algunos de los autores que él cita, pero tiene esta frase, me encantó,
porque ahora resulta que la realidad es la otra, es decir, no es la tierra, la realidad es el inframundo o lo que no se ve. Y dice así: ¿acaso algo de verdad hablamos aquí? Solo es como un sueño, solo nos levantamos de dormir, solo lo decimos aquí sobre la tierra. Es decir, lo que nos están queriendo decir es que aquí es un sueño, es decir, la tierra no es la realidad es el otro lado, y nosotros somos una especie de reflejo pobre de un universo mucho más rico. Correcto. Vamos Ya vamos al desenlace. Bien, todo va muy bien, se estipula un lugar, les dice WEMAC, prepara un lugar ahí cerca de la cueva donde nos vamos a ver, aderézalo, se ponen varios asientos, los de los enanos y obviamente uno más bonito que va a ser para el emperador, va a ser una gran recepción en el momento que llega WEMAC, pero hay un detalle: para ir a la puerta del inframundo con WEMAC es necesario morir, no pueden ir así vivos nada más, y entonces se tienen que sacrificar. Al momento que están, digamos, cada uno en sus asientos, los enanitos que están acompañando, ahí se ve, no sé, había una lámina que quiero que estaba anteriormente, si regresas, esa mera. Aquí, sí, ahí va Moctezuma, ya se le acabó la pila, bueno, pero se ve claramente que va Moctezuma con sus enanos hacia las cuevas, ¿sí? Ándale, aquí están, estos son los enanos, van remando. Esta es la cueva en la que yo estaba explicando. Ahí va a ser al encuentro, y entonces se tienen que suicidar. Ahora sí, ya vamos más adelante, bueno, al encuentro de Tlatoani. Pero había unos personajes misteriosos que eran representantes de los dioses, les llamaban Poxtli, Ixtla, otro asunto. Estos personajes que podían representar a Tlaloc, a Huitzilopochtli o a Quetzalcóatl vivían como reyes. Normalmente eran jóvenes mancebos bien parecidos que vivían 6 o 7 meses aproximadamente, pues de lujo, les daban las mujeres que querían, se podían entrometer en cualquier parte, andaban paseando por Tenochtitlan, por todas partes, y tenían un gran poder estos personajes. Pero al momento que se les acababa su tiempo de representante de Dios, eran sacrificados en la cumbre de la pirámide, y así terminaba su vida. Bueno, había uno precisamente, se dice en el Templo Mayor, probablemente el representante de Huitzilopochtli, y a él una voz misteriosa lo despierta y le dice: oye, ve al encuentro del emperador, que está a punto de hacer una semejante tontería que no vamos a permitir, y tú eres el encargado de impedirlo. Y bueno, voy a leer ahora sí esta parte, que es la parte cumbre de cómo, porque este personaje sobrevivió y contó la historia a uno de los entrevistadores de Fray Diego de Durán. Entonces hay buen detalle, y creo que es la parte cumbre al menos de mi relato, donde bueno, ya los enanitos ya se habían suicidado. Aparece este personaje, el Ixtla-Pochtli, y le dice así: cuando Moctezuma está a punto de suicidarse, le detiene la daga y le empieza a decir hasta lo que no. Dice: ¿qué es esto, poderoso señor? ¿Qué liviandad tan grande es esta de una persona de tanto valor y peso como es la tuya? ¿Qué dirán los de Tlaxcala y los de Huejotzingo? ¿Qué dirán los de Cholula y los de Michoacán y los de Mezquitlán? Y nombra varias ciudades que no voy a nombrar porque no viene al caso. ¿En dónde tendrán a México los que tienen en su corazón esta tierra? Dice: cierto y gran vergüenza será para tu ciudad, para que todos en ella quedamos y suene la voz pública de tu huida. Si te murieras y te vieran morir y enterrar de una manera natural, bueno, está bien,
no hay problema, pero que huyas, que te escondas de esta manera. ¿Qué vamos a responder de lo que hizo nuestro rey? Que es vergüenza, enos aquí, pues que se huyó, se fue, simplemente no tuvo valor y le dice, vuélvete, Señor, a tu estado y asiento y déjate de semejante liviandad. Y mira la deshonra que nos haces a todos, y echándole la mano de las plumas que tenía en su cabeza, se las quitó, lo levantó a fuerza y realmente prácticamente lo obligó a volver a restablecerse. Y bueno, pues ya finalmente Moctezuma vio que no había manera de huir de su destino. Le pidió a este personaje, ok, ya no me voy a suicidar, voy a afrontar esto, pero tú, silencio, no le vayas a decir a nadie. Y aparentemente, bueno, no lo hizo porque incluso le perdona la vida, bueno, porque iba a ser sacrificado al momento en que terminara su tiempo como representante de Dios, e incluso lo vuelve como una especie de ministro que toma consejo, le ofrece casas, se convierte en un personaje muy importante y con riquezas. Pero al momento de lo que es la conquista, y cuando ya se da la orden de que se empiece a reconstruir la historia, tanto hay constancia de que los equipos de Hernando Alvarado Tesosomo y de Fray Diego de Durán, a los dos les contó la historia, a los dos seguramente les cobró, ya era una persona vieja, pero lo pudo hacer, y entonces unos tomaron, pero las historias son muy semejantes. A veces Tesosomoc se extiende un poquito más en el relato de lo que es de Fray Diego de Durán, pero el del fraile está mucho mejor estructurado, y a final de cuentas, bueno, se supo de esta manera por este personaje que llegó a detener antes de lo que era el suicidio que iba a hacer Moctezuma, y que bueno, aquí termina de esta manera un poco pues desairada la aventura de Tlatoani, que no logra su cometido. Muy bien. Un comentario, ¿no? Un comentario también de cierre con respecto a las dos narraciones en realidad, y es un poquito a modo de resumen, ¿no? Menciona Raúl a los autores, es decir, a los que recopilaron las narraciones, y bueno, sí, narraciones muy similares, las dos del viaje de Moctezuma. De la segunda narración hay dos versiones muy parecidas. La primera pues es una narración también con los contenidos son muy similares, y lo vemos desde el punto de vista del contacto con lo sobrenatural y todo esto, pero nuevamente yo las percibo transculturizadas con una visión totalmente europea, o ya conversa. Es decir, aunque parece en algunos aspectos, por ejemplo, sus transfiguraciones y demás, pero por ejemplo, un tema interesante, y para cerrar, hablando de precisamente el inframundo, es que a diferencia de la versión occidental del cielo y el infierno y el castigo y demás, el inframundo no tiene connotación moral, y sin embargo la narración sí la pone, ¿no? Es decir, el inframundo llegas ahí pues porque como vivías, pero no porque fueras bueno, malo o regular. Entonces yo sí creo que están transculturizadas, pero es muy interesante ver cómo ese sincretismo entre dos modos de pensar nos llevan a dos historias hacia el más allá. Muy bien, muchas gracias. Pues básicamente entender la historia es de capital importancia para nosotros, porque es comprendernos a nosotros mismos, al final descubrir nuestra identidad, quiénes somos dentro de esta cultura en la que estamos, en qué consiste nuestro desarrollo como entes encarnados en este espacio, en este momento, que puede ser como decían la Matrix, ¿no? Que podría ser que esto es lo que es pura ilusión. Al final, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que está más allá o lo que está más acá? Luego dicen, lo malo del más allá es que cada vez está más acá también. Vivir la historia del país y realizarnos en ella. Nos relacionamos con el mundo, nos integramos con otras naciones y nos integramos al final con la humanidad entera. Pues busquemos para cada uno de nosotros la verdad, y sobre todo esta última enseñanza que tiene Moctezuma es: vas a realizar tus deseos o vas a trascenderlos, y vas a asumir
el lugar que te corresponde, te vas a hacer cargo de ti y del momento en el que estás y el lugar en el que estás. Él era la cabeza, él era el gran líder para los aztecas, y cada uno ahí en donde estamos, cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir o nos vamos a hacer cargo de ello? Sí, yo concluiría, sí me quedan interrogantes. Yo sigo creyendo que esa gente había desarrollado una gran capacidad de evolución en artes que no conocemos, no comprendemos, puesto que al momento de la conquista y la entrada del cristianismo, todo eso fue vigilado y murió. Pero yo sí creo que tenían una gran capacidad, y si a mí me dicen que se transformaron en gato, león o leopardo, pues a lo mejor, ¿no? Es parte del nahualismo, y que pues cubrieron gran distancia, porque consta en la crónica de Fray Diego de Durán, no está, él habla de artes del diablo, pero pasa fidedignamente lo que le cuentan, lo pone, y él dice llegaron, no llegaron imaginariamente, no, llegaron físicamente a un lugar. Y ahí, bueno, quizás este encuentro de cómo era en Aztlán, de que la gente no moría, pero deja muchas interrogantes sobre la capacidad de lo que había, y probablemente entraron en contactos de seres del más allá, que algunos sí existen, se han quedado de alguna manera en energía. Yo estoy seguro que esta gente sabía entrar en contacto con esas fuerzas que no pudieron escapar e ir a su destino, que es el momento cuando morimos y se desprende y se dice que ves una luz luminosa y te vas, ¿no? Pero algunos no se van, se quedan, y entonces esas energías de repente se están manifestando, lo que comúnmente conocemos como fantasmas, así se lo dicen, y son reales, a veces aparecen. Y obviamente esta gente que estaba en gran contacto con la naturaleza, estoy seguro que sabía entrar en contacto con ese ser, esos seres del más allá, que es el momento en que este día se abrió esa frontera 31 de octubre, y ya sea hoy, mañana y pasado mañana va a estar abierta, y muchos de los seres que se han ido probablemente estén regresando. Por eso son las ofrendas, también la celebración de Halloween, bueno, aunque con otro objeto, pero también están esperando a estos seres que se fueron en algún momento. Entonces, digo lo que yo pienso. Muy bien, y cada uno pues encontremos nuestro nahual, cada uno tenemos aquel ser con el que nos identificamos y que nos acompaña también, ¿no? Así es, efectivamente, y mira, hoy tuvimos una transposición de papeles interesante, porque normalmente Raúl es el que dice, y a mí me gusta el dato duro, preciso, y yo soy normalmente el que vuela más en el inframundo, pero bueno, bien, sí, ¿verdad? Muy bien, pues agradecer mucho a la Secretaría de Cultura, especialmente a SEART, a Valentín. Muchísimas gracias también, Raúl, Alonso, y muchas gracias especialmente a ustedes por su presencia aquí con nosotros. Que tengan muy buenas noches y felices fiestas. Hay correos. Ahorita viene Valentín, seguramente. Viene Valentín. Ingeniero, hay correos. Hay 8 correos. A ver, sí, seguimos pasando, sí. Yo quiero agradecer al grupo de Ecos de la Antigüedad su generosidad para impartirnos esta plática, y quiero hacer entrega de un reconocimiento a ustedes tres. Lo voy a leer. La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, a través del Centro de las Artes de Querétaro, otorga el presente reconocimiento al equipo de Ecos de la Antigüedad por su brillante participación en el programa Jueves Culturales del Centro de las Artes de Querétaro, con la conferencia titulada Aventuras de los Aztecas en el Más Allá, 31 de octubre de 2019. Gracias. Gracias a Alonso Santamaría, Jorge Román, Raúl Rodríguez. Un aplauso más fuerte, ¿no?
reiterarles la invitación, próximo sábado, 7 de la noche, se aproxima ya el aniversario 500 de ese encuentro de dos titanes. ¿Jueves? ¿Dije sábado? Sí. No sé ni qué digo. Próximo jueves. El encuentro de Cortés y Moctezuma. El choque de dos conquistadores que impartirá Alejandro Báez. Muchas gracias a todos por su presencia esta noche. Felices fiestas. Los sábados estamos con programas de Días de Muertos y terminando la serie vamos a tener a Valentín un par de programas. Ahí lo esperamos en Hijos de la Antigüedad con temas de la Revolución Mexicana. Espero que lo oigan el sábado 8:30 de la mañana. Gracias a todos. Muy buena noche. Yo pensaba que leías los correos aquí.